Y a las 9:38 de la mañana vamos entonces con nuestra primera entrevista del día de hoy. Sin identificar el lugar por razones de seguridad, conversamos ahora con nuestra muy estimada Sebastiana Barray. Sebastiana, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel. Un saludo para ti y la audiencia. Con mucho impacto, indignado he leído esta noticia que nos viene del estado Apure, publicada en Infobae, a propósito de la extorsión terrible que las autoridades, los funcionarios públicos, hacen sobre los presos políticos. Pero están metidos todos, jueces de control, fiscales, Defensoría del Pueblo, Defensa Pública, Ministerio del Servicio Penitenciario. ¿Qué es esto, Sebastiana? Un hecho atroz, César Miguel, que en este artículo puntual me referí al caso de Apure, pero que está sucediendo en todo el país. He recibido cientos de denuncias de familiares, de personas que se encuentran detenidas desde los hechos electorales, los eventos electorales del 28 de julio, y muchísimos relatan cómo han sido cómo les han aplicado la vacuna, cómo han sido presionados, cómo han sido coaccionados, no solamente para firmar declaraciones donde se autoincriminan, sino además para grabar videos mencionando a determinados dirigentes políticos. Pero en este caso puntual, César Miguel, es que lo que ocurre en Apure es realmente indignante, no solo por la detención de 106 personas, que estamos hablando de 106 que han logrado detener, pero hay un número importante de personas que se encuentran fuera del territorio venezolano, es decir, del lado colombiano, en resguardo, en previsión, porque han sido ubicados en sus viviendas para ser detenidos por actuaciones de tipo política en las elecciones y posteriores a ellas. Ahora, es un círculo delictivo, evidentemente, son extorsionadores. Leo aquí que todos los detenidos son obligados a aceptar como defensora pública a Ana Karina Ramírez, quien es pareja sentimental del sujeto del SEBIN. ¿De quién es pareja y quién es ella? Bueno, Ana Karina Ramírez, que es la defensora pública, es que esto es bien interesante. Ella es la defensora de todos los que se encuentran detenidos por razones políticas. Pero además ella es la esposa, la pareja del subjefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia, el comisario Daniel Pérez, que a su vez también el SEBIN es uno de los organismos que se dedica a detener a personas por razones políticas, así como lo hace la DGCIN y la Policía Nacional. Dios, ¿y de dónde sale ella? ¿Quién es? No, ella es defensora pública desde hace tiempo en el estado Apure, es decir, no es nueva, es de allí, ha funcionado siempre allí, pero hay un elemento interesante de destacar, César Miguel, porque además está ocurriendo también en todo el país. ¿Por qué le asignan a una sola persona, en este caso a esta mujer, la defensa pública, coaccionando y presionando a los detenidos a que tienen que aceptarla como defensora pública porque no les permiten tener defensores privados? ¿Por qué lo hacen? Porque a su vez todos los casos se están resolviendo en Caracas, es decir, el centro del poder se decide en Caracas. Y me voy a un caso que también menciono en el artículo, que es el de la abogada que trabaja también como educadora, María Isabela García, que ella es la coordinadora de educación de Primero Justicia en el sector de El Orza, municipio de Rómulo Gallegos. También ella es del voluntariado de Mujeres con María Corina y Edmundo González en este sector. ¿Qué es relevante de lo que describo en ese artículo? Que a ella la imputan vía telemática. ¿Por qué? Porque ella no está frente al juez, ella no está frente al fiscal. Sencillamente todo eso se hace a través de vía telefónica
donde esta mujer, esta educadora y abogado, ni siquiera sabe quién es el fiscal porque el fiscal no se identificó. ¿Por qué sucede esto, César Miguel? Porque los funcionarios quieren pasar de manera anónima. A estas alturas ni siquiera se sabe si realmente esos individuos son los fiscales, son los jueces, porque las personas están en un total estado de indefensión y resulta que quien debe defenderlos, que es esta Ana Karina, pues tampoco los defiende, por supuesto tampoco representa los intereses Claro, de esos claro. presos políticos, como el caso de Marisabel García. A ver, tú mencionas los jueces de control, María Milagros González Díaz, José Antonio Méndez Laprea, Rosemary Torres y al presidente del Circuito Penal del Estado Apure, José Mauricio Muñoz. Es como que estuviéramos hablando de una red criminal, de una red de delincuentes. Sí, debo hacer la salvedad en justicia que el presidente del circuito penal apenas tiene unos meses de haberlo nombrado. Es decir, en el estado Apure, yo denuncié, creo que fue el año pasado, si mal no recuerdo, en un artículo muy puntual cómo estaba funcionando la administración de justicia en el estado Apure. Y precisamente uno de las cabezas de esa, de esa red que funcionaba allí la tenía el presidente del circuito, de apellido Blanco, pero Mm. como digo, ya él fue sustituido y está este nuevo funcionario que la verdad, pues yo no sé si es que porque está recién llegado, porque no sabe cómo manejarse, pero es esos jueces que han estado funcionando allí en el estado Apure con toda esa red de coacción, de presión, de solicitar colaboraciones a los familiares. Esos jueces sí están funcionando ahí desde hace mucho tiempo, es decir, no son nuevos. Ahora, Ahora, sí, no termina. son solamente los jueces, es que para ellos funcionan como una mafia y los jueces, los fiscales, los defensores públicos, todos funcionan con la excusa de que no todo lo decide Caracas. No, es que eso está decidido en Caracas. Mm. Y hay algunas víctimas que han pagado y resulta que al final tampoco les han cumplido y siguen detenidos. ¿Y cómo funciona el proceso de extorsión? Si no me pagas, te traslado a Tocorón o a Tocuyito. Porque me llama la Sí, atención. Tienen que pagar, las cifras oscilan entre 700 y $5,000. El que no paga termina mal, pero a otros les tienen que pagar con vacas, búfalos, motocicletas, terrenos. Es delincuencia abierta. ¿Cómo es? ¿Me por das una supuesto. vaca o tantas cabezas de ganado y sales libre? Claro, y me he enterado casualmente ayer, después que publicamos el artículo, recibí 3 testimonios de personas que han sido estipuladas. Creo que me quedé muy corta con las cifras que tenía, Ay, porque hay una persona que me dice que ha tenido que pagar más de $30,000 para que para que a su familia lo puedan mantener allí en el estado Apure, porque el temor de la gente, además de que tienen al familiar preso, es de que los trasladen hacia otros estados. César Miguel, de repente una persona que es detenida, que vive en el estado Apure, cuya familia está en el estado Apure, pues que lo trasladen al estado Miranda o a cualquiera de otros estados fuera de la región, pues para ellos es un problema realmente muy grave. Pero estos funcionarios, además, y mantienen la amenaza de que si no los envían a esas cárceles que son muy peligrosas, ujú. y bueno, la gente se siente angustiada, presionada, graban cualquier cosa, firman cualquier cosa. Y además de eso, los que tienen más recursos, es decir, los que tienen empresas, por ejemplo, los que tienen algunos recursos económicos, como el caso del señor que mencioné, que es de descendencia siria. Él, por ejemplo, él es Abdul Khaled. Él, en el caso de él, pues porque lo encontraron con un dron grabando eventos de la oposición, pues se lo llevaron y como es de recursos económicos, porque su papá además es dueño de un hotel y demás, pues a él le han pedido altas sumas de dinero. A Ujú. otros, César Miguel, pues sencillamente le dicen, bueno, ¿qué tiene? ¿Qué tiene para pagar?
Entonces, de acuerdo a eso, pues bueno, gente que solamente tiene algunos animales domésticos o tiene unas vacas o tiene unos toros o tiene un búfalo, se los quitan. Es decir, realmente ahí lo que hay instaurado es una mafia delincuencial, chico, abusando de esta situación de detención política. Y todo esto con la anuencia de Caracas. Claro, porque es que todo funciona a nivel de Caracas. Fíjense un detalle que acabo de saber. Hay uno de los detenidos que se llama Rubén Díaz, es gerente de la estación de gasolina en el municipio Pedro Camejo. Este señor, al parecer, fue detenido porque tenía enfrentamiento con alguien que se llama Drenier Mendoza, alias El Mentol. Bueno, resulta que alias El Mentol, que es amigo del exgobernador de Apure, que ahora es ministro, Eduardo Piñate, y de la esposa de él, pues resulta que ahora alias Mentol, que es además un individuo de bastante cuestionado y con relaciones con sectores de la guerrilla, pues ahora está trabajando en el ministerio que dirige Eduardo Piñate. Dios mío. Sebastiana, muchas gracias por atendernos y darnos toda esta información en la mañana de hoy. Gracias a ti, César Miguel. Un abrazo a ti y a la audiencia. Sebastiana Barraez, desde un sitio no identificable por razones de seguridad. 9:50 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión